Ok, considero que primero hay que aclarar algunas cuestiones. Muchas veces se habla de la batalla cultural y se explica únicamente la cuestión de las ideas, lo cual las ideas son fundamentales en todo cambio cultural y está muy bien que se trate, se desarrolle a fondo. Pero hay otra cuestión que es igual de importante, que son los valores. Pasa, y pasa muy seguido desgraciadamente, que cuando uno no tiene bien en claro sus valores, no puede articular muy bien sus ideas, porque en el fondo, tanto las ideas como las acciones no son más que mecanismos para preservar justamente los valores. Retomo un ejemplo que diste vos hace ya, un ejemplo que diste vos muy bueno, que están esta especie de influencers de derecha que se llenan la boca hablando de Occidente y pareciera que Occidente es equivalente a una supuesta superioridad estética del capitalismo. O asocian Occidente con determinadas administraciones, y hay que tener en claro que si bien Occidente es un término muy abarcativo como lo puede ser la derecha o la izquierda, hay que tener en claro de qué se habla cuando se habla de Occidente. Muchos confunden todas estas cuestiones con lo que hay de fondo, con los que son los pilares de Occidente, que son los valores, los principios judeocristianos, el reconocimiento de la familia como núcleo de la sociedad, el amor a la patria, la identidad nacional. Estas cosas hay que tenerlas bien en claro y tratarlas y hablarlas. O, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de Dios, por ejemplo, que Dios pareciera ser una suerte de mala palabra en el discurso político o en la discusión política. A ver, cuando se habla de Dios, no necesariamente se habla de la creencia personal que cada uno pueda llegar a tener. Lo que se trata cuando hablamos de Dios es de lo que Él representa. Es decir, no hace falta creer en Dios para defender lo que Él representa, más allá de que haya ciertos mitos con respecto a los conservadores. Doy un ejemplo. Leí que hace poco un policía colombiano ateo inició un proceso judicial para cambiar el lema de la Policía Nacional de Colombia, el cual es Dios y Patria. El problema del reclamo es que entiende a Dios como la creencia personal que uno puede llegar a tener y no como lo que representa. Y ahí está la cuestión. O doy algunos ejemplos de gente que defiende los principios judeocristianos, entiende el rol clave que tiene la religión y la fe como pegamento en la sociedad y como muro entre un individuo y un Estado. Tenés, por ejemplo, el caso de Lupe Batallán, que en ella es atea y se anima a hablar de la religión en el discurso del aborto, algo que hay que hacer un mea culpa, muchos católicos no se animan a hacer. Eso hay que reconocerlo. Tenés, por ejemplo, a Miklos Lukács, un agnóstico que defiende a la perfección los valores cristianos. Tenés el caso más paradigmático, Jordan Peterson, un agnóstico que supo decir muy sabiamente: no sé si Dios existe o no, pero vivo como si existiera. Y relacionándolo con el conservadurismo, esto es lo importante. La primera parte, lo de si Dios existe o creo en Él o no creo en Él, eso queda en cada uno elige o se basará en argumentos o en sus experiencias personales. Lo que es realmente importante para el conservador es la segunda parte, vivo como si existiera. Es decir, no pienso únicamente en el hoy, pienso en el mañana, no pienso únicamente en mí mismo, sino en quienes me rodean y a quienes amo. No pienso únicamente en el placer o lo material, sino también pienso en algo más trascendental, o procuro el bien o tengo el bien como fin último. Y ya que estamos hablando de conservadurismo, ya hilándolo un poco con el patriotismo, hay ciertas definiciones de nacionalismo y patriotismo y ciertas distinciones que dan para bastante. Por ejemplo, George Orwell, en Notas sobre el nacionalismo, hace una distinción un tanto ácida, si se quiere, entre el nacionalismo y el patriotismo. Él afirma que el nacionalismo es fundamentalmente una postura de ataque, por así decirlo, es decir, busca
la imposición de los valores patrios a través del poder coercitivo, mientras que el patriotismo es fundamentalmente una postura de defensa, que el patriotismo es el amor hacia un determinado estilo de vida, pero nunca la intención de imponer ese estilo de vida particular en el resto. Una definición bastante parecida hace Miklos Lukács cuando dice: el nacionalismo se organiza de arriba hacia abajo, es decir, el nacionalismo busca usar el poder del Estado para imponer los valores en la sociedad. En cambio, el patriotismo se organiza de abajo hacia arriba, es decir, es la sociedad civil la que pregona, la que reproduce los valores patrios, y eso se refleja en la organización estatal. Y también tenés a Roger Scruton, el grande, hablando en cómo ser un conservador, explicando que el conservador debe tener cuidado con el nacionalismo. A ver, el nacionalismo no necesariamente es algo malo. Roger Scruton hace un llamado a la prudencia, es decir, cuidado porque el nacionalismo es peligroso en la medida en que las ideologías son peligrosas. O sea, no es tal vez algo tan exagerado como lo planteaba George Orwell, pero hay que tener cierta prudencia y cierto escepticismo. Y si Roger Scruton, y ya con esto cierro, remarca la importancia de que los ciudadanos tengan este sentimiento de pertenencia con el país, porque nos permite generar unos vínculos muy fuertes con el vecino. Está bien que estos sentimientos tal vez puedan llegarse a inflamarse en un contexto de guerra, nos dice Scruton, pero en condiciones normales, en un contexto de paz, la verdad es que este sentido de pertenencia, estos valores son fundamentales para la vida en común, para el orden social y para la armonía. Está acertado lo que has dicho, que mientras vos ibas realizando este recuento rápido, somero, pero a su vez preciso, se me venía en la mente dos grandes ideas. En primer lugar, no hay nada que agregar a tus conceptos, sí podemos hacer como un pequeño paréntesis. En torno a Roger Scruton, vamos a hacer una suerte de elogio a su pensamiento, pero también vamos a hacer una pequeña crítica al conservadurismo anglosajón, porque no está mal también tener una suerte de autocrítica en algunos espacios. Si Roger Scruton escribe en Las bondades del pesimismo en su capítulo primero, que el conservador es por definición escéptico. Entonces, cuando muchas veces se plantea ese escepticismo al nacionalismo, no es un rechazo al nacionalismo, sino que es la actitud propia de todo conservador, que va a tener el mismo escepticismo con el liberalismo o con cualquier ideología que ya no parte desde lo empírico, sino que parte más desde una abstracción, lo cual no quiere decir que se oponga el conservadurismo al racionalismo, pero sí tiene cierto sentido de prudencia, porque espera a ver cómo se desenvuelve en el campo empírico. Esto es una realidad de todo conservador, ¿bien? Es como un pequeño paréntesis. Porque es posible que alguien diga, entonces el conservadurismo se opone al nacionalismo. No, en realidad no se opone a nada, sino que espera a ver cómo funciona en efecto dentro del tejido social. También es cierto, vamos a hacer una pequeña autocrítica, no hay que confundir el conservadurismo americano con el conservadurismo anglosajón. El conservadurismo americano es mucho más tendiente a enlazarse con las ideas de la fe, especialmente la fe cristiana, que el conservadurismo anglosajón. ¿Dónde podemos ver esto? En dos autores muy principales. El teólogo Calderón Bouchet, cuando escribe El conservador anglosajón, él dice, lo que hace el conservador anglosajón es poner la carreta delante del caballo. Lo que haría todo cristiano, que no está mal hablar de fe en términos de sociología, no está para nada mal, de hecho, lo que hace el cristiano es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Bien? Esta es la base, esta es la tesis principal de todo cristiano. Lo que hace el conservador anglosajón es, en búsqueda de esa añadidura, en búsqueda de esa prosperidad y esa paz que promueve el cristianismo, termina aceptando el cristianismo, pero no porque su principal motor sea justamente la fe. ¿Dónde notamos la diferencia con el conservadurismo americano? Con Russell Kirk. Russell Kirk, cuando escribe, por ejemplo, The Conservative Mind, es un libro, pero después, ¿qué significa ser conservador? Que es el libro que más recomiendo yo cuando quieren entender el conservadurismo de entrada. Él muestra claramente cómo la fe es el motor principal,
lo cual no quiere decir que todo conservador tenga que ser religioso, pero ciertamente va a terminar abrazando la fe antes que cualquier política, porque la fe, aún para el ateo, la fe termina siendo una tradición y una raigambre cultural mucho más fuerte que cualquier diseño político centralizado. Entonces, si uno tuviese una suerte de honestidad intelectual cierta y severa, una honestidad intelectual con mucha humildad de por medio, verían que los espacios libertarios que realmente entendieron a Hayek, que realmente entendieron a sus principales autores, están más cerca del conservador americano, que es creyente, que de aquel conservador europeo, por el simple hecho que el europeo sí tiene una tendencia más a facilitar la presencia del Estado, cuando el conservador americano, como delega mucho en instituciones intermedias y particularmente en el orden espontáneo que genera la fe, es mucho más enemigo del poder coercitivo del Estado. Y el tercer punto a mencionar, para volver a la palabra de Condorcet, el espíritu que se ensambla en torno a la nación, para nosotros en cierto punto es muy sano, siempre y cuando, y como bien lo dijo él, quien lleva adelante el proyecto nacional tenga una mentalidad sana. Vamos a tomar dos ejemplos. En la cristiandad, cuando hubo que recuperar Tierra Santa, claramente que no existían las naciones, no había una distinción marcada entre el italiano, el español y el portugués. Toda la Europa respondía a un criterio de identidad cristiana. Eran todos, en ese momento justamente por la presencia de la Iglesia Católica, eran todos católicos. Europa era católica, ¿bien? No existía esta cuestión de división entre naciones, lo cual permitía coordinar acciones hacia un determinado bien mayor. Lo mismo sucede en épocas de guerra o en épocas de invasión, donde tenemos que llamar a la población y defender nuestras fronteras. Puede ser peligroso si tomamos el ejemplo reciente de la pandemia, donde vemos que con un discurso malvinense se ha hecho creer que a pequeños burgueses, comedores de cereales de media luna, mientras están encerrados y escondidos en su hogar, mientras están consumiendo lo que el sistema les ofrece, creen que están salvando la patria. De hecho, el discurso que hay para mantener encerrada a la población es un discurso de guerra que apela a la emoción nacional. Por eso decimos, el nacionalismo no es enemigo del conservadurismo, siempre depende de quién lleve adelante el proyecto nacional al respecto, y el verdadero nacionalista va a entender que en realidad lo que hay al frente del gobierno en este momento está lejos de ser un gobierno que defienda los intereses patrios, muy por el contrario, es una asociación ilícita que se ha hecho con el poder mediante la democracia. Es una simple acotación y ahora sí te cedo la palabra, Nazareno. Es muy acertado lo que estás diciendo y quiero tomar sobre todo un punto, esto de a menudo confundir lo que representa la patria, la nación, ¿no? O hasta, diríamos, ridiculizarlo. Yo recuerdo una anécdota en la secundaria con una profesora que dijo, no tiene sentido amar a la bandera porque es un pedazo de tela. Más allá de que, más allá de que sea físicamente un pedazo de tela y todo lo que vos quieras, yo cuando digo amo a la bandera, no me refiero al pedazo de tela, me refiero a lo que representa. Es como cuando digo, amo mi tierra, no es que voy a ir al patio y me voy a poner a besar los yuyos. Me refiero a que amo los paisajes. Cuando hablamos de la patria, hablamos de una historia en particular. Hablamos de la tierra que habitaron nuestros antepasados, la tierra que habitan la gente que amamos y la gente que habitarán nuestros hijos, quienes desean tenerlos. Hablamos de las costumbres, hablamos de las tradiciones, hablamos de lo que ciertamente define nuestra identidad y lo que en último término nos permite diferenciarnos del resto. Y también se suele confundir mucho esto del sentimiento patriótico o nacionalista o se suele desacreditar con xenofobia, ultranacionalismo, extremismo, y que esto y que el otro. Y la verdad es que, está bien, puede ser que haya gente que tiene un sentimiento inflamado sobre la patria-nación, pero el grueso de la gente que decimos amar nuestro país, no despreciamos lo ajeno, no nos centramos en el desprecio a lo ajeno, sino en el amor por lo propio. Por darte un ejemplo,
yo veo gente en Twitter publicando una foto con la bandera de Perú sobre sus hombros y diciendo qué hermosa bandera, a mí me conmueve. A mí me conmueve, más allá de que no sea de ese país, no comparta sus costumbres, no tenga exactamente su misma historia, a mí me conmueve porque entiendo ese sentimiento de pertenencia, de amor por lo que nos es propio, de nuestra historia. Es como decía Scruton, nos sirve para unirnos con el vecino. Hay que tener bien en claro de qué se habla cuando se habla de patria, a qué apelar cuando apelamos al sentimiento nacional. Hay varias cosas a tener en cuenta que muchas se tergiversan y que muchas veces son usadas con mala leche para desacreditar a gente que simplemente ama su patria y ama su historia. Claramente que nos cae en ese intento de desacreditar, que muchas veces caen en la misma bolsa, tanto nacionalistas como conservadores, porque claramente que hay una lucha geopolítica por detrás, y un tema mucho más complejo que no vamos a querer abordar el día de hoy, pero sí es interesante el punto que él plantea. Así que vamos a tocarlo, vamos a tratar como de dividirlo en dos partes a la exposición ahora. Vamos por la primera cuestión. ¿Está mal discriminar? Porque eso es una pregunta que muchas veces nos hacemos. La gente con cierta integridad intelectual sabe que en todo debate, toda pregunta es válida. En todo caso, la respuesta no será satisfactoria para toda la audiencia, pero acá no venimos a emitir juicios morales, intentamos como describir ciertas realidades y a partir de ahí elaborar algún determinado concepto o no. También puede suceder. Pero acá la pregunta clave es, ¿está bien o está mal discriminar? Porque es muy curioso cómo funciona el progresismo. Es muy curioso cómo funciona el progresismo. Uno cuando lea a Hans Hermann Hoppe, que yo recomiendo, especialmente el libro que se llama Democracia, el Dios que ha caído, pero tiene muchas obras para leer. Uno llega a la conclusión que no está mal discriminar. De hecho, si yo veo una señorita que es linda, que le gusta bañarse, que no le gusta defecar en una iglesia, que le gusta pensar antes de opinar, y claramente que si yo elijo estar con una señorita con esas características, automáticamente estaría discriminando todas las demás señoritas que tengan, por ejemplo, un sentimiento de afinidad al feminismo. Entonces, y así también las mujeres tienen la opción de discriminar al hombre. Pueden elegir estar con un hombre de verdad o pueden elegir estar con un aliado feminista. Y está en su libertad de elegir con quién desean copular, digamos. En esta carrera sexual que plantean, la libertad es válida. Y de hecho, está tan mal excluir por la fuerza de un determinado espacio como incluir por la fuerza. Entonces, mientras sea libre y voluntaria la elección, mientras libre y voluntariamente uno puede elegir o no entrar a un boliche, uno puede elegir libremente o no entrar a una nación, yo creo que es válido aceptar esas reglas. A tal punto que fíjese que la nación argentina, particularmente la nación argentina, es literalmente un crisol de razas. ¿Cómo se conforma la nacionalidad argentina si no es a través de la inmigración, donde también combatieron en las revoluciones mulatos, criollos, indígenas, que de hecho han quedado subpoblados todavía el día de hoy? Todo conforma la nación argentina, especialmente la inmigración europea. Entonces, no sería válido decir que el nacionalismo es por definición xenófobo, porque hay una falta de lectura importante quien hace esa afirmación por cuando no entiende que las naciones se conforman justamente de flujos inmigratorios. Así que eso es por un lado. Pero retomemos el punto central de la discriminación y el progresismo. Porque ese tema sí me interesa. Ese tema me interesa hasta el punto que hasta le dedico un párrafo en el libro donde, fíjese qué curioso, si uno opinas en contra de las feministas, la estás discriminando. Si una empresa privada decide contratar a cierto tipo de población, supóngase todas mujeres o todos hombres, y no contrata, por ejemplo, transexuales, automáticamente la empresa es tildada como, estás discriminando. Y lo podemos aplicar a los conceptos de las naciones, pero ya vamos a llegar a esa parte. Justamente, en este proyecto del progresismo global, y acá sí se vincula a los proyectos geopolíticos y de las naciones, ¿qué dijo cuando surgió el COVID-19 Peter Singer, que es el autor de Liberación Animal, el que defiende los derechos animales
y la entidad animal como una ontología equiparable al humano. Que no es malo discriminar a la gente de tercera edad, porque en vez de gastar recursos por gente cuya expectativa de vida son 10 años, es mejor gastar recursos en aquellos cuya expectativa de vida y de producción son de 50 años. Entonces era mejor concentrar los recursos médicos en gente de 20 años que en personas de 70 o de 80 años. Lo dijo expresamente en una carta que me envió la OMS y que después hace pública, que está citada textualmente en mi libro. ¿Bien? Digo, cuando hablamos de realmente discriminación, que es propio del progresismo querer vincular al nacionalismo con la cuestión xenofóbica, yo creo que si van a hacer una crítica, cualquiera que sea progresista sería el menos indicado para opinar. De cualquier progresista que está diciendo voy a discriminar a una persona, si es grande, la respeto, si piensa como yo, porque si es mujer adulta, pero pro vida, ya no la respeto. Si es una persona por nacer, ya no la respeto. Si es una persona que cree en Dios, ya no la respeto. Entonces, después son los que dicen, no, hay que respetar el indigenismo, hay que respetar el ecologismo, el feminismo. Yo creo que el progresismo sería el peor espacio para venir a hablar, en conductoría moral, en términos de respeto y de discriminación. Digo esto porque después viene toda la catarata de ataques infundados sobre los conservadores. De hecho, el conservador tiene un sentido de misericordia tan grande que les puedo asegurar que es más probable que encuentren caminando en una villa a un sacerdote o a un profesor o a un padre de familia que simplemente quiera colaborar con la gente más carenciada, y más probable que encuentren un conservador ahí a que vayan a encontrar un pequeño burgués consumidor serial de Netflix que hace la justicia social desde una red capitalista. Todo tuyo, la palabra. Muy cierto. Y vos mencionabas a Hobbes, ¿no? Hobbes también habla de que, sí, justamente, habla de que es muy importante la discriminación. A ver, porque hay que aclarar, discriminar como término empezó a usarse como, tiene sus connotaciones negativas como un término político. Originalmente el término discriminar es sinónimo de distinguir. A ver, es muy importante, y Hobbes remarca que es muy importante la discriminación o la distinción para la libertad de asociación. A ver, llevémoslo a un campo muy por ahí tal vez simple. Por ejemplo, vos estás en una clase universitaria, secundaria, lo que sea, en un curso, y después de ese curso te juntás con unos amigos en la casa de uno para charlar, jugar, comer, etc. Ahí ya estás discriminando. Estás discriminando, estás poniendo, diríamos, en una jerarquía de valores a ese determinado grupo por sobre el resto del curso. Y no está mal, porque en eso consiste la libertad de asociación, o relacionándolo con esta cuestión de la inmigración. No dejar que cualquiera entre a tu país cuando quiera y haga lo que quiera y después se vaya, no es ser xenófobo, es ser lógico. Es apelar justamente a la libertad, más allá de que hay ciertos grupos del liberalismo más tendientes a la izquierda que te dicen, no, sos un extremista, extrema derecha, xenófobo, etc. Es que, a ver, supongamos, imaginémonos al país como tu propia casa. ¿Vos dejarías en tu casa entrar a cualquiera a la hora que quiera, que haga lo que quiera, después se vaya y que continúe su vida? No, a ver, vos tenés en tu casa las paredes, como en tu casa tenés las paredes, en un país tenés las fronteras. Pedir que se respeten las fronteras, pedir que sean dignas, exigir soberanía nacional no es ser un xenófobo, no es odiar al inmigrante, es proteger lo que nos es propio. De hecho, y acá hay un hombre de paja muy importante. Lo que se suele atacar desde el patriotismo, el conservadurismo, la derecha en general, no es al inmigrante, ni siquiera al inmigrante ilegal. Lo que se ataca es la inmigración ilegal, no es lo mismo. Una cosa es el inmigrante legal, que hace todo el trámite, hace todo el proceso de culturalización y se adecua hasta a las normas de un determinado país. Otra muy distinta es el inmigrante ilegal que viene, puede tener buenas o malas intenciones, pero viene a un país, ya no sabe cuáles son sus intenciones, no sabe si viene a trabajar, si viene a contribuir al país o si viene a delinquir, si viene
a usar determinados servicios públicos sin pagar impuestos y volverse a su país. Hay que tener cuidado. Y repito, no se basa en el odio, sino centrarnos en la inmigración ilegal, ni siquiera en el inmigrante ilegal, que podemos entender, por ejemplo, africanos que se juegan la vida en una balsa con tal de buscar un futuro mejor para sus hijos. Se entiende, pero no estamos yendo, en ese caso, no estamos yendo a la causa, estamos yendo a la consecuencia, es decir, como causa de un país completamente destrozado, un país mal administrado, tenés como consecuencia una inmigración masiva. Que haya una inmigración masiva no quiere decir que podés dejar que entre cualquiera y haga lo que quiera. Hay que tener cuidado. Recordemos, una cosa el inmigrante ilegal y otra cosa es la inmigración ilegal. No es lo mismo. Es una aclaración muy importante. Muy claro, y nos lleva a otro tópico que es trascendente en torno a la cultura. ¿Bien? En torno a la cultura, y de paso quiero aprovechar de recomendar que vean el video que tengo en mi canal con Agustín, pero también el que tengo con Segundo Carafi. Con Segundo Carafi hicimos 2 exposiciones. La primera donde explicamos qué es la cultura y qué es una batalla cultural, y en el segundo video explicamos la preeminencia que debería tener o la batalla cultural o la batalla política. No hacemos más spoiler, pero es más o menos para que puedan estar interiorizados y tengan algunas herramientas como para defenderse en un debate o llevar adelante cualquier proyecto de tinta intelectual que desee alguno realizar a futuro. ¿Bien? Habiendo hecho esta pequeña publicidad, vamos a pasar a un tema trascendental, porque él toca, Nazarenos dice algo muy, muy preciso en torno a la diferencia entre el inmigrante ilegal y la inmigración ilegal. No dejamos de vincular este tema justamente a la cultura, y que aparece en el medio del debate el relativismo cultural. Algo a lo que el patriotismo se va a oponer por dos sencillas cuestiones. Primero, el patriotismo va a defender la identidad local, una identidad nacional que se fue construyendo a lo largo de la historia, a base de prueba y error. Base principal del conservadurismo es la conciencia histórica y el resguardo de aquella flama viva de la tradición, que no implica un apego ciego a las cenizas. Una cuestión porque sé que es una falacia común en torno al conservadurismo, pero sí mantiene viva la llama de la tradición, por un lado. En segundo lugar, ¿qué sucede con el relativismo cultural? Que todas las culturas son puestas en un pie de igualdad, menos la cultura occidental. Y esto es bastante común de ver. Pareciera ser que aquellas culturas indígenas en las que el patriarca es el que realiza el debut sexual de las menores, está bien visto. De hecho, hay jurisprudencia sobre esto en Argentina, y fue todo un problema en torno al reconocimiento de estas culturas. Pareciera ser que ciertas culturas provenientes de Medio Oriente son la vanguardia de una europea progresista, o el respeto irrestricto a lo que plantean modelos orientales, y sin embargo no se ve con los mismos ojos a esa cultura cristiana a la cual se intenta desarraigar de sus símbolos, y constantemente se ven agresiones a templos, estatuas y cualquier vestigio histórico de lo que construyeron los países en estos lares. Digo esto porque el relativismo cultural en definitiva es una farsa. De hecho, la propia palabra relativismo es una farsa, porque si todo es relativo, por lo tanto yo me mantengo en mi perfil, que es absoluto y punto. Pero claramente que por detrás hay un proyecto de globalismo. ¿Cómo se podría ver esto? Bajo las ideas de diversidad y de inclusión, mientras los grupos más guerreros, podríamos decir, o al menos los más bélicos, como Black Lives Matter o Antifa, destruyen toda la conciencia histórica de una nación, atacando sus símbolos, simultáneamente pequeñas empresas, entre comillas, pequeñas son muchas y muy grandes, todas bajo la misma bandera LGTB, empiezan a fogonear una identidad global en la que todas las personas, hombres y mujeres, se visten igual, piensan igual, no importa en qué país del mundo estén. Ejemplos concretos: aquí en Argentina, y de paso sepan que el lunes estuvimos entrevistando a los veteranos de Malvinas que bajaron la bandera LGTB para subir la Argentina, fueron atacados por levantar la bandera nacional. O sea, una cosa que antes hubiese sido alta tradición de la patria, bajar la bandera argentina para izar una bandera foránea, hoy son los propios políticos los que llevan adelante esta gesta, como sucedió con el intendente Yarlora,
que levanta una bandera que no es argentina en un lugar que es propio de la bandera argentina. Esto da muestra del nivel de cinismo, el nivel de corrupción moral que hay por detrás, la falta de respeto, que en una tierra en la que tantos hombres valientes dieron su vida para defender estos colores, ahora cualquier persona con cualquier idea alocada, no quiero entrar con falta de respeto porque después nos bloquean los canales, pueden levantar banderas que no son de argentinas en espacios que sí son de Argentina. Es básicamente como que yo de repente me autopercibo y creo mi propia identidad nacional y voy a la casa de Nazareno y yo levanto mis propias banderas de la casa de Nazareno, pero porque sí. Y si él quiere defender lo que es propio legítimamente, él es el xenófobo, el homofóbico, el transfóbico. Empezamos a patologizar, que era la principal enseñanza que deja Foucault como herramienta de poder, patologizamos al que piensa distinto. Entonces yo lo patologizo a él y yo digo, es un veterano arcaico, homofóbico. Yo estuve conversando con ellos en una entrevista radial que salió en vivo. Escuchen, porque van a ver que en ningún momento se habló de odio hacia nadie. Es más, dijeron, si esta gente quiere realizar sus mitines, a nadie le interesa, tiene un delirio de grandeza tan grande de progresismo que creen que a uno le interesa lo que hacen en su intimidad. Esta gente puede realizar cualquier práctica que desee, en tanto y en cuanto no implique eso un daño y afectar a los intereses patrios, que claramente lo están dañando. A ver, esto es un proyecto a nivel nacional, no queremos ir de tema, pero si estamos hablando de patria, no podemos dejar pasar este suceso que ya se viene realizando desde hace tiempo, pero con esto que sucedió en el Parque Sarmiento fue como la cúspide de algo que ya se venía gestando de antes. Así que cuidado con el tema del relativismo cultural, que por detrás lo que hay en realidad es un proyecto para hacer desaparecer las identidades locales y dejar todo a merced de una única identidad homogeneizada a nivel global. Muy cierto, muy preciso, y quiero rescatar un punto muy importante. Me acuerdo que vos hiciste un post sobre una propaganda de TNT, donde pasaban las banderas de distintos países y las reemplazaban por la bandera LGBT. Y acá se genera ciertamente una paradoja, porque se nos habla de diversidad cuando lo que se propone explícitamente es reemplazar la identidad particular de cada uno por un trapo multicolor. Es decir, borrar la identidad nacional, las tradiciones, la historia que nos son propias por un trapo multicolor y que es políticamente correcto, ¿no? También hablaba sobre la hipocresía de los progresistas sobre determinadas culturas. Tenemos, por ejemplo, la cuestión del movimiento feminista, donde acá, en Occidente, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, te marchan desnudas, te cagan en la catedral, tiran molotovs a la catedral, violentan la propiedad privada, violentan la propiedad pública, pero cuando les hablamos de Medio Oriente, miran para otro lado, o peor aún, en ciertos sectores más radicalizados del feminismo, y que ser más que nada en Estados Unidos. Si te atreves a criticar, no la religión del Islam, o sea, volvemos a lo mismo, que cada uno crea lo que quiera, sino al Estado de Derecho, sos un islamofóbico. Retomamos la cuestión de deslegitimar al otro por una patología, a través de una patología. También tenemos esto del relativismo cultural o el multiculturalismo, que a fin de cuentas es fundamentalmente un mito. Y esto habla muy bien, de este tema habla muy bien Santiago Abascal en una entrevista, que dice: en política migratoria la prioridad lo deben tener las personas que tienen una cultura similar a la nuestra. Volvemos a lo mismo, no por una cuestión de creernos superiores, sino por una cuestión práctica. Le es mucho más fácil a un argentino, a un chileno, adaptarse a la cultura y a las costumbres españolas que a un árabe adaptarse en España, por ejemplo. Y lo vemos en España, lo vemos, por ejemplo, en Suecia, que los gobernantes, en su afán por por tomar políticas family friendly, políticamente correctas, amigables con la migración, ¿qué hicieron? Destrozaron las fronteras, dejaron entrar a todo tipo de inmigrantes, sobre todo de Medio Oriente, y se encontraron en un contexto
donde la cultura viene en decadencia, donde tenés hombres poco masculinos que no están dispuestos a defender a su familia, y mujeres hermosas. Entonces, ¿qué hicieron una vez que llegaron a Suecia? Mataron a los hombres y violaron a las mujeres. No es casualidad que justo el año donde Suecia comienza a tomar estas políticas más amigables, entre muchas comillas, con la inmigración, creo que por 2016-2015, la tasa de violación y la tasa de homicidios se dispara. Y volvemos a lo mismo, toda esta cuestión del multiculturalismo, de los LGBT, no es una cuestión de odio al extranjero, de odio al distinto, sino de amor por lo propio. Volvemos a lo mismo. No se basa en esta cuestión de los veteranos, no se basó en un odio irracional a los homosexuales, de homofobia, de que si ven a un homosexual por la calle lo revientan a palos. Es por una cuestión de amor por la patria. Y de hecho, por respeto a una ley, hay una ley que, bueno, evidentemente ese respeto, que exige, que remarca que la bandera argentina no puede ser ni izada con otra bandera, ni puede ser reemplazada por otra bandera. Es decir, no solo tenés la cuestión moral, cultural, del respeto por la bandera, por el respeto a lo que representa, sino que también tenés la cuestión legal. Ambas cuestiones fueron vulneradas, aplastadas por, bueno, estos políticos que, con tal de tener un retuido, una buena imagen, están dispuestos a vender la patria, están dispuestos a vender la identidad, están dispuestos a hacer lo que sea. Es la verdad muy lamentable. La ley 23.200. Exactamente. A tal punto que claramente que se han vendido, literalmente se han vendido. No creen que hay un progresista que hace esto por amor al arte. Lo que hacemos acá sí es por amor, de hecho sostenemos esto de bolsillo propio, recibiendo 20.000 millones de insultos. Todos vieron lo que ha sucedido conmigo días pasados, hoy volvieron al ataque, feministas acosando, literalmente. Y acá vamos a hablar un poquito del relativismo. Fíjense que hasta en el discurso es relativista, porque ¿qué pasa? Hay una serie de feministas y algunos intentos de hombres, en realidad más que intentos de hombres, son algunos eunucos, porque perdieron los testículos hace tiempo, que me empiezan a acosar, están viendo qué publico, qué digo, qué es lo que hago en todo momento, que si lo hiciese un hombre con una mujer, yo mismo diría, ese hombre es un enfermito, es un acosador, ¿cómo va a estar persiguiendo a una mujer? Pensó distinto, flaco, la mina te dejó, la mina te pintó la cara, dejala ser a la pobre flaca. Sin embargo, fíjense en el comportamiento que tienen con uno. Yo les gané un debate público porque decían que yo me oponía que Granata sea diputada, cuando el video es todo lo contrario, apoyando que haya gente como Granata en política. Y de repente, en vez de reconocer, decir, tenés razón, tenemos esa incontinencia verbal que nos hace hablar antes de pensar, y automáticamente se van a decir, mira, o eliminas todo lo que nosotros pusimos, porque yo lo he hecho captura de pantalla de todas las sandeces que han dicho, o te inventamos una denuncia por acosador. ¿Con qué cara después van a venir a hablar de que hay que creerle a las mujeres cuando dicen que son violadas, si son ellas mismas las que están diciendo, si demostrás que nos ganaste una discusión, te inventamos una denuncia por violación? Son ellas mismas, están las pruebas. Acá todo lo que se dice tiene siempre un respaldo en el documento. Aclarando eso como una anécdota, sí me interesa ir a un punto que toca Nazareno, de lo que sucede en Europa. No es muy distinto a lo que sucede acá en Argentina. No es muy distinto en qué aspecto. El progresismo, que avanza paulatinamente, se nutre justamente del desarraigo al amor. O sea, entienden que uno deje de amar la fe, entienden que uno deje de amar la nación, que uno deje de amar la familia. Porque ¿qué sucede? La persona sin nación, la persona sin Dios y sin patria, queda totalmente desnuda frente al poder político, un poder político que las puede manipular en masa. Un ejemplo muy simple, ¿quieren hablar de relativismo? ¿Qué sucede con aquellos que dicen que el hombre es igual que un animal? ¿Acaso el perro empezó a hacer pinturas en la pared o a hablar en distintos lenguajes? El perro sigue siendo perro, la vaca sigue siendo vaca, pero si sabemos que son animales domesticables, y yo le estoy diciendo a la sociedad, ustedes, hombres, son igual que los animales, lo que estoy diciendo es, ustedes son igual de domesticables que aquella vaca, todos directos al matadero. Bien, cuidado con esta cuestión de relativismo, porque a la postre lo que genera es una sociedad totalmente genuflexa al poder internacional. Por eso se ataca tanto los discursos nacionalistas. Ahora mucho van a decir, y ya pasamos a la última parte del programa, ¿qué sucede con las políticas identitarias? Y es un fenómeno muy interesante. Es un fenómeno interesante porque la política en términos
globales es identitaria, para bien y para mal. Tal como lo explica Pablo Muñoz Iturrita, a quien le mando un saludo grande. Hoy tuvimos una comunicación telefónica con él porque me está orientando para un vivo que tengo que hacer yo mañana. Así que un saludo enorme a nuestro querido Pablo Muñoz, gran profesor y muy generoso con el tiempo. Hablamos de las identidades, ¿bien? Las políticas identitarias son un fenómeno un poquito más fuerte que la simple alusión al populismo y esta idea de pueblo, que pareciera que es como que más refleja la identidad local. Uno cuando ve el feminismo de Black Lives Matter, ¿qué es lo que nota? Políticas identitarias. Me empiezo a distinguir por el hecho de pertenecer a un determinado grupo. Y uno cuando analiza los discursos de Vox, de Bolsonaro, incluso del propio Gómez Centurión, de Donald Trump por excelencia, ¿qué pasa en el medio? Se apela a la identidad. No está ni bien ni mal. Todos tenemos una identidad. Todos poseemos una identidad. Una identidad que es tanto individual como colectiva. A mí me preguntan, ¿cuál es mi individualidad? Yo me llamo Horacio. Pero colectivamente, bueno, mi familia ante todo, soy católico, soy de la Fundación Libre, pertenezco a este grupo de jóvenes conservadores, bueno, yo no tan joven, pero... Entonces, claramente que las identidades pueden ser buenas o malas. El tema es, ¿qué sucede cuando se empiezan a articular, como lo plantea Antonio Negri en 2001, decir de un nuevo sujeto, cuando las identidades son antagónicas? Es decir, se empiezan a construir por el odio a Black Lives Matter. No vamos a tocar términos foráneos porque ahora me salió el nacionalista de adentro. Vamos a tocar términos locales. Todos los que estamos en esta tierra nos sentiríamos argentinos. Pero ¿qué sucede cuando el sistema progresista hizo que se autoperciba de una identidad distinta a alguien que era argentino por definición y se autopercibió de una nación araucana? ¿Saben lo que sucedió? El pibe pequeño progresista criado en Cava, por primera vez en su vida tocó el agua y se ahogó. Ahí ven que es peligroso esta cuestión de la autopercepción, porque el pobre chico primero se percibió de una nación que no le correspondía, que era la nación araucana, porque el tipo además es europeo que yo encima, por la ascendencia. Ya el apellido Maldonado te deja mucho que mostrar de dónde proviene su familia. O sea que araucano no era. Y encima se autopercibió, un tipo criado en concreto, se autopercibió nadador. Bueno, una muerte trágica, pero ahí lo que nos da muestra es que las identidades tienen que ser naturales. Si yo naturalmente me he criado en una tierra entre gente católica, claramente que no voy a poder coexistir ni con musulmanes, con todo el respeto que puedan merecer su fe, porque tampoco queremos hacer una generalización falaz en torno al todo el islamismo, y tampoco me voy a poder autopercibir o voy a poder llevarme bien, por ejemplo, con los eunucos feministas, que son muy rápidos para tuitear, pero en un debate cara a cara como caballeros todavía no le crecen los testículos que necesitan para comportarse como hombres y sin agredir poder esbozar un argumento como la gente y no caer en las ridiculeces a las que están acostumbrados en su día a día. Entonces, no son malas las identidades. El problema es cuando las identidades son impuestas desde una centralidad política con determinados fines espurios. Totalmente. Es muy importante esto de la identidad. Por ejemplo, con toda esta cuestión de los Black Lives Matter, Antifa y distintos sectores de la izquierda radical que salieron a destrozar estatuas. ¿Qué es lo que se pretende? Ciertamente se pretende destrozar la historia. Es más, tenés, por ejemplo, el Twitter de Residente, que tiene millones de seguidores, diciendo explícitamente podemos reescribir la historia. Lo dice explícitamente en su Twitter, refiriéndose a la vandalización de las estatuas. Es que acá está el eje de la cuestión. Cuando alguien no tiene identidad, pasa a ser plastilina, pasa a ser algo que puede ser moldeado por el resto. Si vos no tenés una historia, vos no tenés una tradición, no tenés unas costumbres, no tenés una patria, no tenés una tierra,
sos plastilina, te pueden moldear de como más les guste. También tenemos esta cuestión de la libertad de expresión que mencionabas al principio, que da mucha risa, ¿no? Porque muchos sectores se llenan la boca hablando de la libertad de expresión, del respeto por el otro, y cuando uno da argumentos razonables, no apela a la agresión, lo atacan a uno diciendo que es esto, que es lo otro, lo describen con todos los ismos y fobias habidos y por haber. Y es que no entienden algo muy básico, que la libertad de expresión, esta es una frase muy conocida, no recuerdo muy bien quién la dijo, si me pueden ayudar en el chat o si me puedes ayudar vos ahora. Si la libertad de expresión significa algo, es por sobre todo la posibilidad de decirle al otro lo que no quiere escuchar. No me acuerdo si eso fue de es Voltaire, fundamental. creo. ¿Cómo? Creo que fue de Voltaire la frase. No me agrada Voltaire porque es revolucionario, pero hay que reconocer que en ese sentido la frase en sí misma es válida. Creo, pero puedo estar equivocado también. Sí. O por ejemplo, yo hice hace un tiempo en mi página un post criticando las marchas LGBT, no todas, refiriéndome a ciertas marchas LGBT, a ciertos comportamientos en las marchas LGBT. Y me dijeron, no, pero están haciendo uso de su libertad de expresión. Y yo digo, a ver, está bien, se puede ejercer la libertad de expresión en cuanto no se violente la propiedad ni a terceros. Pero así como ellos están ejerciendo su libertad de expresión para hacer ciertas cosas moralmente cuestionables, yo ejerzo mi libertad de expresión para criticarlo. Y acá hay toda una cuestión que se nos critica falsamente a los conservadores, y es que se nos ataca mucho a los conservadores por tener juicios morales. A ver, no está mal tener juicios morales, lo que está mal es usar la fuerza, usar el poder coercitivo para que el resto tenga esos juicios morales. Si yo veo, por ejemplo, al hijo de Alberto Fernández disfrazado de un Pikachu travesti, a mí me genera cierto rechazo por mi moral. No lo puedo llegar a respetar, lo tolero, que no es lo mismo. Lo tolero porque, bueno, no le está ejerciendo daño a nadie, el disfraz se lo compró con su propia plata, de su cuerpo, bueno. Pero no lo respeto en cuanto y en tanto mi moral no me permite sentir cierta, podríamos decir, admiración por lo que está haciendo. No, pasa que me contaste lo del hijo del presidente, que le mandamos un saludo enorme, y me emocionó porque recordé una historia muy triste de chico y me emocioné, sinceramente. Fue fuerte la declaración. Así que bueno, son cosas que pasan cuando se vivo. Está bien. Seriedad. Que no está mal tener un juicio de moral. Disculpen. Que a ver, lo veo y digo, bueno, está bien, no lo respeto, pero no voy a ir a golpearlo y decirle, vestite como hombre. Claro. No, a ver, se viste así, bueno, yo emito mi opinión, ejerzo mi libertad de expresión y le digo, che, esto no me simpatiza. Y no está mal, por más que te ataquen y te digan, no, sos un homofóbico, un transfóbico, racista, que y que el otro, no está mal tener un juicio de moral. Y acá quiero tocar brevemente, y ya con esto cierro, la cuestión de la neutralidad moral, lo cual es un mito. Bien. Voy a hacer una breve ponencia. Esto de la neutralidad moral, este mito, se remonta a John Rawls en su libro La teoría de la justicia, quien plantea un estado ideal, un estado que funciona en su mundo de ideas, donde el estado es moralmente neutral. Y él pone como ejemplo la cuestión del aborto, que él dice, no, como el aborto, el practicar un aborto no implica violentar a un tercero, entonces el Estado debe, en su función de moralmente neutral, debe despenalizarlo hasta los 3 meses. Después, Michael Sandel, en Liberalismo y los límites de la justicia, plantea que justamente es una contradicción y que el Estado no puede ser moralmente neutral. Porque si vos partís de la base, como te decía en la ciencia, cae vía desde la concepción, por más moralmente neutral que querés que sea el Estado nunca puede legitimar el asesinato.
Llevémoslo con otra cuestión, con otro ejemplo, el matrimonio homosexual. ¿Qué dicen estos ciertos liberales que apelan a una neutralidad moral del Estado? No, hay que legalizar el matrimonio homosexual porque cada uno puede hacer lo que quiera. A ver, uno puede hacer lo que quiera en cierta medida, con ciertos límites, por supuesto, pero eso no le da derecho al Estado en avanzar en la autonomía de una institución no gubernamental como lo es la Iglesia y decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Es decir, el matrimonio, y acá hay que hacer una distinción muy importante, una cosa es el matrimonio, que es la unión sagrada entre un hombre y una mujer con el aval de la Iglesia. Otra cosa muy distinta es la unión civil. Si hablamos de iglesia, de matrimonio, el Estado no se puede entrometer, porque es una cuestión estrictamente de la Iglesia, una cuestión que debe ser regularizada por la Iglesia, y si la Iglesia considera que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entonces eso debe ser respetado y se debe ejercer de esta forma. Ahora, si hablamos de la unión civil, del reconocimiento de las parejas, entonces sí, debe haber unión civil para todas las parejas, ya sean hombre o mujer, hombre y hombre o mujer y mujer, porque la unión civil, a diferencia del matrimonio, es una cuestión legal jurídica que consiste en el reconocimiento de los derechos. Eso básicamente.